la Universidad Autónoma de Puebla nos va a acompañar esta noche. También quiero darle la bienvenida al director de programa, el ingeniero Oscar Ballesteros, que también va a hacer el saludo al ingeniero Oscar Bustos. El ingeniero Oscar Bustos es ingeniero civil y maestro en ingeniería en construcción por la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, jefe de vinculación y educación continua de esta misma institución. Es jefe de área de construcción de la licenciatura y coordinador de la maestría en ingeniería de construcción, profesor investigador además de esta misma institución en la Facultad de Ingeniería y de tiempo parcial en la Ibero Puebla en arquitectura. El ingeniero Carlos Bustos además es doctor honoris causa por las actividades en apoyo a las comunidades, así como la promoción y socialización de competencias y certificaciones técnicas y socioemocionales. Ingeniero Carlos Bustos, bienvenido, un gusto tenerlo acá en este espacio de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de Uniminuto. Fernando, muy buenas noches y gracias por la presentación. Buenas noches a todos y es un gusto estar con ustedes. Perfecto, voy a darle paso al ingeniero Oscar Ballesteros, director del programa de Ingeniería Civil de Uniminuto, quien también quiere saludarlo. Gracias. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien, por favor, antes de...? Sí, te escuchas bien. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, ingeniero Carlos Bustos. Pues primero que todo agradecerte, como siempre, tu apoyo, agradecerle el compartir toda tu experiencia, tus investigaciones y el conocimiento que en este caso nos vas a presentar alrededor de este tema, pues que me tiene un poco inquieto y curioso. Como el título de por sí ya me está generando mucha expectativa. Cuando leo sustentabilidad de la construcción, las personas, el cimiento del cambio, creo que aquí vemos como no solo los temas de la ingeniería y en el tema de la construcción no son temas netamente técnicos, por eso nuestro congreso tiene ese nombre, tiene esa frase, donde de los diferentes conocimientos que dentro de la ingeniería podemos abordar, también podemos generar y apoyar otro tipo de disciplinas o aplicarlas, ¿no? Entonces, estoy muy emocionado aquí mirando pues este título y bueno, veamos cómo a veces nos tachan a los ingenieros civiles y todos los que estamos con el tema de la construcción que son muy técnicos y que no tenemos esa sensibilidad, obviamente, hacia lo social, y no es así. Yo creo que lo que construimos es para seres humanos, para nuestro bienestar de todos. Obviamente, el hábitat y la infraestructura de una ciudad, de un municipio, de una localidad, de la zona rural, depende, obviamente, cómo construimos personas. Y las personas se construyen cuando damos calidad, obviamente, a todo este tipo de obras y que obviamente tienen acceso. No tener acceso a un agua potable es una condición digna del ser humano y los ingenieros civiles somos los encargados de generar todo ese tipo de infraestructura, ¿no?, que es necesaria. Bueno, ingeniero Carlos Bustos, pues nuevamente bienvenido, le agradecemos todo este apoyo que nos das, te agradecemos la participación en este congreso y igualmente pues un saludo pues allá a México, a tu tierra, que nosotros pues bastante hemos dicho que nos encanta mucho México, a ustedes les encanta mucho Colombia, tenemos cosas muy parecidas, somos culturas que somos muy, tenemos toda una historia, pero que también tenemos muchos problemas en común, no solo en áreas de desarrollo, pues, sino también en otro tipo de áreas que eso nos hace un poco más cercanos. Entonces, Carlos, pues era un pequeño saludo. También quiero darles muchas gracias, obviamente, a todos los que nos están acompañando, los estudiantes, los profesores, que ellos también han sido parte de esta organización, al equipo organizador, a Comunicaciones, Xiomara, muchas gracias, a Hernando también, que ha estado muy al frente de nuestra logística.
Y bueno, no siga más. Entonces, Carlos, pues te dejamos con el público de Uniminuto. También tenemos público de otras sedes, de la sede Zipaquirá, de la sede Girardot. Y bueno, nuevamente bienvenido y muchas gracias. Entonces, te dejamos para que empieces con tu conferencia. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Pues agradecido, la verdad que siempre contento de estar participando con ustedes. Y como bien dices, el título va con ese juego del tema. Efectivamente, los ingenieros civiles luego nos tachan de ser muy técnicos. Tenemos una corriente muy fuerte positivista que se imprimió muy fuerte en unos siglos atrás en la ingeniería, y desde luego que nuestra participación en gran parte de los problemas que suceden en la sociedad, nosotros contribuimos mucho a buscar las soluciones, y no nada más desde la parte técnica. Esta misma visión nos permite llegar con profundidad a encontrar los problemas que de inicio quizás están mal enfocados, y es parte de lo que quiero plantear en esta ponencia, y desde luego mostrarle a los estudiantes el panorama tan amplio que puede desarrollar un ingeniero civil y su contribución al entorno, a una sociedad, a un país. Entonces, pues satisfecho, y como bien decías, desde luego que somos pueblos hermanos, y la verdad que no hay nada mejor que poder ir contribuyendo, y un trabajo colaborativo nos permita poder alcanzar mejores soluciones para los problemas que luego nos aquejan en cada una de las regiones o países. Entonces, pues muy buenas noches, Lorena, muy buenas noches, también viendo. Pues un gusto estar con ustedes, también a Marlene, que ya anda por ahí. Y pues esperamos dejar la semillita de la duda y de la reflexión con esta ponencia. Muchas gracias. Son 45 minutos, ¿verdad, Hernán? De acuerdo. Entonces, para que le vaya midiendo y no me emocione con la... Entonces, lo voy a presentar, y ya, si me comentan, por favor, si se ve. Si les logran ver todos. Sí, señor, se ve correctamente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos, y nuevamente buenas noches. Espero que sea un tema interesante y que nos ayude al tema de la reflexión, como lo comentaba hace un rato, el tema de la ingeniería civil y su contribución al tema que está muy en boga en todo el mundo, la sustentabilidad, la sostenibilidad. Claro, muy demandado y permeado por los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, en que pues gran parte de los países del mundo, si no es que la gran mayoría, pues lo hemos suscrito. Entonces, pues gran parte de las políticas en nuestros países van enfocados en esto. Entonces, quiero partir con una formulación de Albert Einstein, que menciona que la formulación de un problema es más importante que su solución. Y esto va con el punto que platicaba con el maestro Oscar al inicio, que no nada más es irnos directamente a la solución, sino incluso la formulación, que parte de una reflexión y de un análisis más a conciencia, implica muchas veces gran parte de la solución. Entonces, les voy a platicar un poco del contexto de México para ir platicando y compartir con el tema de Colombia, y en su momento lo que trato de hacer como reflexión del tema de sustentabilidad, para que pueda hacer ese cierre al final de un tema de reflexión, de poner la justa medida de la contribución de la ingeniería civil. Bueno, en el último estudio que tenemos en México, por parte del Inventario Nacional de Emisión de Gases, es decir, un instituto que pues empieza a hacer el análisis de una unidad de medida que nos permite analizar las emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera, porque finalmente, sea en China, sea en otra región, todos estamos respirando del mismo aire. Finalmente está todo contenido en la atmósfera. Y México, en el 2015, ya
tenía una contribución de 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es decir, hubo un incremento del 54% a las emisiones de 1990. Es decir, un incremento muy importante con respecto a años anteriores, y claro, eso tiene que ver mucho con la industrialización. ¿En qué está basado principalmente esto? Desde luego, toda acción del ser humano pues tiene un efecto y una producción de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Particularmente en México, tenemos cerca del 64% está basado en combustibles fósiles. Es decir, finalmente México, también como productor de petróleo, pues gran parte de su desarrollo está asentado en esto. Bueno, importante, y eso quiero que lo empiece la primera reflexión. Digamos que aquí la energía eléctrica la suministra una entidad paraestatal que se llama Comisión Federal de Electricidad, le decimos siempre CFE. ¿Qué nos da como referencia? El sector doméstico agrupa el 88% de los 40 millones de clientes, es decir, el 88% de los clientes son la vivienda urbana principalmente, que esta va con una tendencia muy fuerte hacia el 70% de la vivienda, pues se concentra en la zona urbana, el 30% restante se encuentra en las zonas rurales. Pero lo importante, solamente representa la cantidad de venta directa el 26%. Es decir, si nosotros contribuyéramos con todas las viviendas para agregar elementos de energía renovable, de focos LEDs que tienen un mayor desempeño energético y todo lo necesario para hacer mejoras en la vivienda, en el supuesto que lográramos esto y en su etapa utópica del 100%, solamente alcanzaríamos a impactar el 26.5%, es decir, un poco menos del 30%. Entonces, ¿dónde está el 70% de ese consumo de energía? Pues la industria. La industria es la que consume gran parte de la energía que se produce por diferentes fuentes en general. Esto quiere decir que gran parte de las políticas que empiezan a incidir hacia la vivienda debería más bien ir enfocada hacia la industria, que realmente tiene, ocupando ley de Pareto, es lo que implica más y redundaría en un beneficio más amplio para el tema de la producción, desde luego que el consumo de energía eléctrica, primero, y como consecuencia, la cantidad de dióxido de carbono que se genera por la producción de energía eléctrica. Bueno, México, igual que Colombia, pues tienen objetivos y han suscrito el Acuerdo de París, que establece metas de cada uno de los estados para empezar a contribuir. Es decir, en el caso de México particular, ¿a qué se ha comprometido? Que el 35% por lo menos de la electricidad que se consume se empiece a generar con energías limpias. Es decir, ya no dióxido de carbono, ya no carbón, para poder generarlo. Y esto es para el 2024, cosa que ya es muy difícil alcanzarlo, y segundamente el 43% en 2030. Esto es lo que se comprometió México en tema de la contribución de todos, digamos, de todos los países. Esa es la aportación de México. ¿Qué es también relevante? A la par de tener un mayor consumo a partir de energías renovables, también está suscrito que debe de reducir en 22% los gases de efecto invernadero y 51% las emisiones de carbono negro durante 2030. Entonces son tres compromisos que México tiene y así cada país tiene una expectativa. Y como bien les comentaba en las anteriores diapositivas, esto implica que si le pegáramos más al tema de políticas sobre el tema de la industria, realmente tendríamos un efecto importantísimo.
en el tema de la reducción de esto que se está buscando contribuir. Bueno, actualmente el 24% de la energía eléctrica en el país procede de fuentes renovables, es decir, ya empieza a haber un incremento, crecimiento anual del 4.5%, pero aún no basta. Hay una complejidad, dado de que hay también ciertos temas que implican una cierta observación con respecto a estas tecnologías, porque muchas de estas empresas vienen principalmente de países extranjeros con una política, incluso tiende a ser muy agresiva en los países. Entonces, en México actualmente pues estamos viviendo esta etapa de ese debate de sí a la energía renovable, a partir de fuentes renovables, pero no con contratos tan complejos y desventajosos para el país por parte de empresas de otros países que se ven altamente beneficiadas. En particular, México tiene ahorita un tema muy relacionado con esto, que es con empresas españolas, que en el sexenio pasado se realizaron contratos con beneficios muy importantes para las empresas y cuestionables los beneficios para el país. Entonces, ¿qué tenemos como relevancia? Finalmente, la contribución más importante de energía es por la generación eléctrica. Es decir, toda la energía que estamos consumiendo en este momento procede muchas veces de una fuente y no es el 100% una fuente renovable. Y claro, hay cuestionamientos sobre el tema de que las fuentes renovables, como la eólica, la solar, es itinerante, es decir, no es continua y no garantiza un tema de seguridad de energía y de abasto continuo. Siempre hay un respaldo de la generación de energía tradicional para mantener constante en el suministro de energía. El siguiente, como verán, es el transporte, y eso es algo que vamos a tomar más adelante como los puntos importantes, que es la generación de energía eléctrica, la que emite más contaminación, transporte, y la tercera es la industria y en general la residencial y comercial. Bueno, ¿qué estamos hablando? Se hacen estudios de lo que se busca que la vivienda empiece a tener ya ecotecnologías. Y digamos que los hogares de estratos medios o altos, se establece que más o menos debería de invertir o desembolsar 80,000 pesos, algo así como 13,800,000 pesos colombianos. Y en los estratos más bajos, en el caso aquí en México le decimos interés social, puede ser de 25,000 a 30,000 pesos, es decir, de unos 4 a 5 millones de pesos colombianos esta inversión, lo cual en muchas ocasiones resulta difícil, dado de que hay limitantes que muchas veces las personas prefieren ese dinero aplicarlo para crecer otro cuarto o realizar una modificación o alguna ampliación en su vivienda. No tanto apostarle por el tema de una ecotecnología, aun cuando su justificación de reinversión o de recuperación de esa inversión puede ser justificado. ¿Qué tenemos como panorama actual? Solo el 5% de los hogares mexicanos usa energías renovables. Entonces, aún así, ¿por qué? Porque implica una fuerte inversión. Entonces, desde aquí el tema de las fuertes políticas y empezar a estimular el tema de implementación en todo esto, pues se ve condicionado también por una cuestión económica. Bueno, vamos a ver algo importante. El último informe de la ONU de tendencias globales de inversión en energías renovables, pues no hay duda, China está invirtiendo pues más. Como verán en este informe de la ONU, pues China está invirtiendo pues el doble de lo que invierte Estados Unidos en millones de dólares. Que
Si lo ven, de inicio podríamos irnos con la tentativa de decir es que los países desarrollados son los que más invierten porque tienen más recursos y son los más comprometidos con el medio ambiente. Si lo ven, es China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y la India. Pero en realidad esto está condicionado por su contribución de emisiones de carbón, de dióxido de carbono a la atmósfera. También lo que es 758 millones de dólares, lo que está invirtiendo China. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el impacto de esto. El tema del sector cementero, es decir, las concreteras y cementeras que tenemos en diferentes países, es el responsable, de acuerdo a un estudio, que es el responsable del 5% de las emisiones de dióxido de carbono, principal gas productor del efecto invernadero y cambio climático. Fíjense, la industria cementera representa el 5% de todas las emisiones. Y hay otro estudio que indica que no es el 5%, es el 8%. Entonces, hay una fuerte contribución de la construcción, desde luego, a esta pues emisión dañina para todos nosotros, y es a causa del cemento. Nosotros en la construcción tenemos dos elementos y ambos contaminantes desde su extracción y fabricación, como lo es el cemento para ocupar el cemento o en su ya preparación del concreto u hormigón, y por el otro lado el acero estructural, acero de refuerzo y acero estructural. Los dos materiales más importantes que tenemos para la construcción y aún sin materiales que lo puedan sustituir, dado las condiciones en las que estos elementos van a trabajar ante condiciones muy particulares, entre ellas el sismo. Entonces ya tenemos efectos de flexo, torsión o compresión que una estructura debe de resistir. Y como lo estamos viendo en gran parte de las zonas urbanas, la construcción se está volviendo altamente una construcción vertical. Aprovechar el máximo espacio y la vivienda empieza a ser vertical. De ahí que empezamos a ver torres ya por todos lados, y esto no va a parar, dado que se ha empezado a regular que ya no esté el crecimiento horizontal. Y entonces lo que nos queda es el crecimiento vertical hacia abajo y hacia arriba. Y para estas torres, para la capacidad de carga y los esfuerzos a los que se verá expuesta, definitivamente concreto y acero son los materiales que estaremos ocupando. Entonces, por lo mientras, no tendremos un sustituto de estos dos materiales. Bueno, ¿qué empezamos a ver en gran parte de nuestros proyectos? El tema de la huella de carbono. Nos empiezan a pedir que analicemos la huella de carbono, es decir, de todos nuestros materiales y sistemas constructivos que vamos a ocupar, tenemos que conocer los procesos de fabricación que se van a emplear, los recorridos por el tema de transporte y los consumos y todo lo que interviene para su fabricación, manejo, disposición, traslado y ocupación en la obra. ¿Qué empieza esta tendencia? Pues desde luego a buscar materiales que sean más amigables con el medio ambiente. Y esto implica que debemos empezar a conocer la historia de cada uno de los materiales desde la extracción de los materiales base para estos elementos. Y pues ahí tenemos uno de los elementos como ciertos paneles solares que como elemento terminado, desde luego que se ve como un elemento que contribuye al tema de energías limpias. Sin embargo, con su fabricación hay una fuerte contaminación para la fabricación de elementos de estos, digamos, componentes de las celdas fotovoltaicas de estos paneles solares. Entonces, digamos que no directamente contribuye al medio ambiente. Bueno, dato importante, y lo empiezan y es algo que empezamos a conocer.
El concreto es el material fabricado por el hombre más utilizado de la historia, es decir, solo está por abajo del agua. El ser humano consume mucho concreto y tiene una relación muy directa. ¿Por qué? Porque todos buscamos una vivienda, todos buscamos el crecimiento. Las escuelas, las universidades necesitan crecer para atender la demanda. La industria, el gobierno necesita desarrollar más infraestructura. Es decir, hay una fuerte relación desarrollo versus contaminación, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, dato importante, si la industria del cemento fuera un país, sería el tercer emisor más grande del mundo detrás de Estados Unidos y China. Es decir, la industria del cemento tiene una fuerte contribución al tema de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, veamos esto. Este es el reporte global de emisiones de carbono que hay a la atmósfera. Y como verán, la línea amarilla que se ve más o menos por acá de forma horizontal es lo que construye, y como verán, la Unión Europea, en su conjunto todos los países de la Unión Europea. Y este que se ve por acá, más o menos en color azulito, es lo que tiene Estados Unidos. Sorprendentemente, este crecimiento exponencial que tenemos, esta línea verde, es China. Y China, desde luego, lo vemos por una alta producción y crecimiento que ha tenido en los últimos años. Es el país que viene promoviendo más el comercio abierto y desde luego tiene una gran implicación porque gran parte de las obras de infraestructura estamos viendo que han sido desarrolladas con China. Vemos carreteras, vemos puentes, el telescopio más grande, es decir, empezamos a ver obras magnas y desde luego gran parte de su política exterior de crecimiento de rutas comerciales, entre ellas reactivar la famosa ruta de la seda y adicional a esta otras dos que fomenta mucho el comercio abierto. Es decir, irónicamente un país socialista es el más fuerte promotor del comercio abierto, es decir, con una tendencia global muy fuerte. Y vean, esta producción de cemento se ve pues directamente vinculada con otra, con, digamos, la contaminación que generan con la producción de cemento. Esta es la producción global de cemento que ha crecido pronunciadamente en los últimos años y empieza a estabilizarse, desde luego. Pero vean, esta gran producción, desde luego, su gran impacto viene impulsado por China y, como lo veíamos en una gráfica anterior, tiene el mayor número de impacto en inversión para energías renovables, desde luego, porque tiene un gran compromiso con la humanidad, porque es el que más está fabricando. Y si ven nada más en comparación, todos los países sumados, por lo menos de los que tienen aquí mayor contribución, sumados no alcanzarían la producción que está generando China. Y esto, evidentemente, pues es un efecto que está sucediendo en el mundo y que desde luego, pues todos respiramos el mismo aire, que no es diferente al que está en China y otros países de Asia. Entonces, ¿qué tenemos? Importante, las previsiones indican que las áreas edificadas del mundo se duplicarán en los próximos 40 años. Es decir, estudiantes, vamos a tener, por un lado, un alto impacto de crecimiento, se requerirán ingenieros civiles, desde luego. Y esto implica que aumente un 25% de cara al 2030. Es decir, en 10 años tendremos un 25% de incremento de la producción de cemento. Esto implica que tendremos impacto de la extracción de los materiales necesarios para poder fabricar el clinker, que es la base para poder crear el cemento. Entonces, aparte de las emisiones de dióxido de carbono, tendremos
las afectaciones en todo el entorno a partir de la extracción de piedra caliza, particularmente para toda esta gran demanda. Entonces, tendremos también pues una implicación que aumentará la población, y la población, desde luego, que necesita servicios. Entonces, parte de lo que veíamos ya del tema relacionado a cemento y dióxido de carbono, pues desde luego la parte roja, pues ni qué hablar. China es la que está contribuyendo fuertemente a esto, y desde luego que esto implica una mayor acción para el tema de revertir lo que está haciendo. Digamos que es el mapa global, los invito a que lo vean. El último que está reportado es este, y les he marcado esto. Si ven México, pues tiene emisiones de carbono 477 en este último reporte. Colombia tiene 97, no impacta todavía mucho, desde luego, pero vean quiénes son los grandes contaminantes del mundo. En primer lugar, China, 10,000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, de los cuales son 782 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, referenciado al cemento. ¿Quién es el segundo? Estados Unidos. ¿Quién es el tercero? Rusia, con 1,711. Tenemos a la India, es el tercero, la India, que ha crecido impresionantemente en su parte industrial, y ni qué decir en el tema de plataformas tecnológicas. Está ocupando más tecnología, desarrollo de tecnología, pues se ve en su impacto. Rusia con 1,711, Japón con 1,168, y Brasil 457, muy similar a México, y Alemania 759. Es decir, si notan, los países que en la tabla de los cuales más contribuyen en el desarrollo de tecnologías renovables o para generación de energía renovable, si bien son los mismos, entonces está íntimamente relacionado a sus emisiones de dióxido de carbono, y yo no pensaría que son los países que tienen más compromiso. Claro que tienen más compromiso porque son los que más están contaminando el mundo. Y desde luego que muchas de las políticas muchas veces están implementadas a todos los países, cuando, por ejemplo, en el tema de la energía, les hacía la reflexión que si impactáramos al sector industrial, tendríamos altos beneficios. En esto sucede lo mismo. Si estos países, los países más desarrollados, tuvieran políticas más importantes para la reducción del dióxido de carbono, seguro que la humanidad se beneficiaría. Y esto es algo muy importante. Bueno, en cemento, pues como ya lo he comentado, diferentes estudios, referencias, sin duda China no tiene comparación. Es un monstruo industrial que empieza a desarrollar y consumir pues muchos de los recursos que empieza a haber por todo lado. Y lo estamos viendo en diferentes regiones del mundo. Ellos se están invirtiendo para el desarrollo muy fuerte de infraestructura, fomentando el comercio abierto. Bueno, ¿qué tenemos adicionalmente? Pues la temperatura. Empieza ya la era industrial en los últimos años, y hay una página que nos permite ver, por ejemplo, cuáles son los escenarios futuros. Y menciona en el 2020, emisiones de carbono alcanzan el máximo, y es un supuesto, en donde empieza a disminuir rápidamente con reducciones del 50% para el 2050. Esa es la expectativa. Estas reducciones ocurren a pesar del crecimiento de la población mundial. Fíjense. Lo que se está suponiendo es que va a reducir, con todas las políticas y acciones y estrategias que se busquen reducir al 50% para el 2050, aun cuando se van a añadir 2,000 millones de personas a nuestro planeta en la expectativa de crecimiento poblacional, lo cual se ve muy complejo, porque 2,000 millones de personas adicionales lo que van a querer son
vivienda, servicios, infraestructura que les permita su desarrollo. Es decir, estudiantes, ustedes como futuros ingenieros civiles tienen un panorama muy interesante. Adicional, de aquí al 2050 habrá 2,000 millones de personas más, con regiones muy fuertemente impactadas por la carencia de agua y otros insumos importantes, y una alta contaminación de la atmósfera por el dióxido de carbono. Entonces, esto implica gran parte de las acciones de lo que estemos haciendo hoy, pues tendrá una repercusión muy importante en el futuro inmediato. Si lo ven, para el 2050 estamos hablando de la mayoría de ustedes estarán en una etapa muy importante de mucha contribución todavía profesional. Digamos que estarán a la mitad de su vida y con una fuerte contribución para el 2050. Entonces, en 30 años estarán en su etapa más fuerte profesionalmente, y estas son expectativas que se tienen ahorita en 2020. Es decir, lo que les he comentado es que actualmente el mundo cuenta con 7,300 millones de habitantes. Se estima que va a crecer a 8,500 millones en 2030, y lo que decía la expectativa anterior, 9,700 millones en 2050. Con otra tendencia, y lo estamos viviendo, las migraciones, no nada más de países en diferentes regiones. Colombia, pues lo está viviendo con migraciones de Venezuela, México con Centroamérica, Europa con migraciones de África. No nada más eso, sino adicionalmente la migración en los propios países, en sus zonas urbanas. La tendencia anda por arriba del 60% de los habitantes que están en zona urbana y el resto en zona rural, y esto está creciendo altamente. Es decir, no se ha logrado en las políticas establecer un beneficio para que las personas puedan desarrollarse de forma digna y encontrar un futuro en sus comunidades de origen. Los están obligando a una migración a la zona urbana, y esto implica una alta demanda de servicios y de infraestructura en los próximos años. Entonces, bueno, con este panorama, y entonces, ¿qué hacer? Y como les decía al principio, el tema es formularnos cuál es el problema, y no nada más ver una parte técnica, sino mejor ver todos los puntos que están generando y contribuyen al problema, ¿no? Bueno, y lo pongo para la reflexión, porque ahí contribuimos todos. En la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo, es decir, el último estudio, fíjense lo interesante, arroja que confeccionar unos jeans requiere unos 7,500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en 7 años. Es decir, muchos de los que podemos estar o no, y sin saberlo, estamos contribuyendo en el sentido de estar a la moda, tener la ropa y estarla cambiando muy seguido. Tenemos una implicación muy fuerte en el tema de consumo de agua para poder realizar esto. Es decir, esta misma conferencia indica que el rubro del vestido, es decir, la industria del vestido, de la ropa en general, utiliza cada año 93,000 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. Entonces, importante que esto estamos todos, sin querer, contribuimos, porque estamos en una sociedad del consumo, y pues desde luego que han visto empresas que empiezan a generar, entrecomillados, esta ropa reciclada o desechable incluso, que nada más es para poco uso e inmediatamente desecharlo, que esto implica que se gasten otros 7,500 litros promedio para otros sustituir mis pantalones, ¿no? En pocas palabras, lo que se conoce como la industria de la moda
produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Es decir, esta industria, la industria del vestido, de la ropa, ya está en el rubro más importante. Está por encima del transporte, que, como ven en la gráfica de México, es muy similar a nivel mundial, pero ya está por abajo de la industria más contaminante, que es la industria de energía, la que produce la energía eléctrica. Ahora sí que la moda nos está costando mucho. Y cada año de este estudio informa también que se tiran al mar 500,000 de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo. Entonces, vean, una industria que para nosotros podría ser, pues a lo mejor no visible, porque estamos trabajando y buscando materiales sustentables, mejores procesos, todo, es sin duda lo que buscamos nosotros como ingenieros, pues buscar opciones más viables, más ecológicas, más amigables con el medio ambiente, pero sin embargo estamos viendo otras industrias, y no es la de la construcción, que es la que más está contaminando. Entonces, y ahí sí tenemos que ver todos. Bueno, ¿qué implica esto? Acciones. Necesitamos disminuir las emisiones de dióxido de carbono y aumentar la sustentabilidad. Es parte de este congreso y decir, bueno, tenemos que aumentar la sustentabilidad y las acciones. Estamos buscando componentes para los pavimentos, para sustitutos, componentes para los muros, componentes para disminuir la cantidad de uso de clínker, diferentes ecotecnologías, ecotecnias que nos permitan pues generar mejores desarrollos. Pero si yo sustituyo esto, en realidad, ¿qué podría ser realmente en lo que necesitamos balancear? Realmente lo que necesitamos balancear es, tenemos que disminuir el desarrollo, y por eso lo pongo entrecomillado, para aumentar la sustentabilidad. Es decir, están íntimamente vinculados. Si quiero más sustentabilidad, necesariamente tendría que disminuir el desarrollo. Quiero más desarrollo, necesariamente tendrá que bajar la sustentabilidad. Y les decía, con dos materiales relevantes e importantes, el cemento y el acero. Dos materiales importantes que se construyen en todo el mundo. Aquí y en China ocupamos esos materiales para la construcción y no hay, por el momento, algún sustituto viable, por lo menos en el panorama a corto plazo. Entonces, en realidad lo que estamos metidos es en una dicotomía muy importante. Tendría que bajar el desarrollo para aumentar la sustentabilidad, y esto nos vuelve un punto utópico, porque entonces queremos hacer acciones que en realidad son paliativos, pero en realidad no van a la causa del problema. Y este es el tema importante de lo que quiero plantear. Entonces, hay esta imagen, me parece muy importante, de gestión del cambio, y creo que ejemplifica muy bien lo que he tratado de compartirles, el iceberg de la ilusión, o la ilusión del iceberg, ¿no? ¿Qué sucede? Nada más estamos viendo una parte del iceberg, lo que la gente ve, pero en realidad por abajo de esa línea, por abajo de la superficie del mar, realmente hay muchas cosas que pues la mayoría no ve, que muchas personas para alcanzar el éxito pues tienen que sacrificar muchas cosas, y esto yo lo tomo como una referencia para entrar. Realmente queremos entrar a los aspectos de sustentabilidad, sostenibilidad, y lo que nos implica mucho el tema de la Agenda 2030 de la ONU. Creo que la formulación del problema debe de ir por otro lado. Hay cosas que no son visibles. Desde luego la industria de la construcción genera su contaminación. Yo diría, toda actividad humana genera contaminación. Entonces, es inevitable eso. La mano del hombre, del ser humano, pues se hace patente. En cualquier transformación, nosotros mismos emitimos como seres humanos, pues nuestra contribución, ¿no? En el momento que respiramos.
Entonces, este proceso, sin duda, nos lleva al tema de sí, no quiere decir que no contribuyamos, desde luego que tenemos que contribuir, pero tenemos que sumarnos a un debate más amplio, más importante de lo que es nuestra contribución y sobre todo ustedes como estudiantes que les va a tocar dentro de 20, 30 años estos panoramas que se pueda decir que en la universidad platicábamos de esto y ahora lo estoy viviendo. Realmente del tema de cambios que estamos viendo muy intempestivos, la misma pandemia en la que estamos viviendo aceleró mucho los procesos de la incorporación de los temas virtuales que si ya los teníamos, bueno, pues ahora ya los tenemos muy formales y como único recurso ante, bueno, los procesos sanitarios y la protección y el cuidado que debemos de tener, vean, están ciertos efectos, ciertos acontecimientos a acelerar los procesos. Entonces, vale la pena el tema de la reflexión de nosotros como ingenieros civiles, nuestra contribución, cómo contribuimos a hacer un mundo mejor y, desde luego, las reflexiones deben de ir con unas miras más altas. Entonces, yo terminé con una frase de Séneca, el estoico, me gusta mucho, que dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Entonces, pues es parte ya de la contribución que nosotros nos tocará empezar a avanzar, qué podemos hacer más y subir el tema de reflexión y de debates de que como humanidad tendremos que hacer algo más importante para el cambio, para realmente impactar en el tema sustentable y desde luego nosotros en la construcción pues buscar nuestra contribución, pero poner la justa medida de que en el hipotético escenario que logremos alcanzarlo, ¿qué tanto podremos impactar? Entonces, pues con esto termino y pues estoy pendiente por si tienen preguntas o comentarios al respecto. Muchas gracias. Interesantísima reflexión y planteamiento. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Nos dejó a todos con muchas cifras en la cabeza y muchas reflexiones. Tenemos un reto muy, muy grande. Y parte de ese análisis se ha venido haciendo afortunadamente durante este congreso. Hemos tenido algunas ponencias en ese sentido, no de pronto tan directo como el ingeniero Carlos hoy nos la coloca, es decir, nos puso al frente del problema y eso está muy bien, porque también tenemos enfrente, digamos que las alternativas, porque pues estamos manejando precisamente esos aspectos. Biomateriales, por ejemplo, era un tema que tratamos hace muy poco y que precisamente acá en un minuto, en los semilleros de investigación, un grupo de estudiantes y específicamente un estudiante se ha interesado muchísimo en adelantar. Pero como usted bien lo dice, está todo por hacer, hay muchísimo campo por trabajar. También hemos visto que el país intenta hacer esa reconversión, pasarse a energías limpias, pero bueno, ese es todo un proceso y allí hay implicaciones muy grandes, pero hay que comenzar. Eso está muy bien, muchísimas gracias por esa reflexión. Queda abierto el espacio de preguntas, aprovechando la presencia del ingeniero Carlos esta noche. ¿Algún comentario o reflexión? Es que las cifras, nos asustó usted con las cifras, señor Carlos, pero es interesante, quedaron fríos. Sí, fíjate que eso es muy importante cuando ya tenemos datos duros y a partir de eso empezamos la formulación. Ya es otra cosa. En el tema tenemos que partir de escenarios de una base con datos duros y a partir de eso, pues ver cómo están nuestras, digamos, nuestra región o nuestras localidades en estos temas para poder empezar a construir de menos a más. Es cierto. Permíteme que por acá voy a revisar también la página, la fanpage, a ver si allí tenemos alguna inquietud, algún comentario.
Sí, que nos dejen la reflexión. Sí, señor. Así veo que está en este momento el auditorio. Pues ha sido una reflexión bien importante. Alguien... bueno, Ahí están colocando. Carlos Andrés. Ajá. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por su presentación. Muy interesante el tema. Mi pregunta va más enfocada. Usted nos mostraba los grandes índices o el gran consumo que tiene en este momento el concreto a nivel mundial. Mi pregunta es, el acero, sabemos que es un elemento constructivo bastante eficiente y se han hecho construcciones últimamente o está teniendo un auge interesante a nivel mundial. ¿Podría suplir o podría ser un poco más sostenible empezar a construir más con acero que con concreto? De inicio tiene una contribución menor a las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, en el tema ahora nos lleva a otra reflexión. Se incrementa considerablemente el costo, aunque también se abaten los tiempos en el tema de la realización de torres o vivienda con el acero. Sí, ya empieza otro tema, ahora el económico. Desde luego que sí tiene una producción importante de dióxido de carbono el acero, pero no tanto como el cemento en todo su proceso. Entonces sí puede ser un escenario también importante a considerar. Muchas gracias, profesor, muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Pues si me permiten, ingeniero Carlos, ingeniero Hernando, pues sí, yo como le decía, sí, que uno como que realmente tenemos retos, ¿no? Y retos bastante significativos, no solo en construir, y lo que tú decías, la palabra desarrollo, pero la tendencia a construir por el aumento de la población nos tiene que obviamente buscar esas alternativas, ¿no? Entonces, cambiar el concreto y el acero en este momento, tú lo decías muy bien, pues a corto plazo no vemos qué hacer. Yo creo que investigar en materiales para construir es uno de los elementos que en este momento, dentro de la formación de los ingenieros civiles, tiene que ser un componente muy fuerte, ¿no? Es decir, el tema de materiales. Y para eso nos salíamos con otras disciplinas, con otros profesionales, con otros científicos. Y yo también alguna vez, tú me haces un poco de volverme a decir, oiga, ¿será posible no usar ni concreto ni material? ¿Será que usamos madera? Pero la madera no tiene obviamente las mismas prestaciones que de un concreto para hacer un edificio de 20, 30, 40 pisos, que hoy en día es como la tendencia por el tema de la sobrepoblación, ¿no? Sí, quedamos inquietos y creo que los temas de investigación en materiales en este momento para ingeniería y que reemplacen y que además contribuyan a reducir esa huella de carbono para la producción, que es un alto contaminante, tú nos demuestras con solo el cemento. Después ya hablamos del tema del refuerzo, ¿no? Que es otro tema que también impacta el medio ambiente, ¿cierto? Para la exploración y la explotación del material que utilizamos para generar el refuerzo, obviamente. Que esto es bastante también monstruoso, ¿no? Uno de unas minas para la producción de los metales, y uno dice, vea, pues todo esto para... Y China de verdad es un país que está consumiendo casi los recursos del mundo. Yo pienso que está tan alto que este país consume casi un gran número. No sé, yo quedo inquieto y no sé, Carlos, ahí entonces empezaríamos pues a generar, pues, yo tuve una conferencia de arquitectura en temas de materiales y vea cómo los materiales de nuestros ancestros se incorporan otra vez al medio ambiente, ¿no? Es decir, estos que son hechos con materiales del suelo, ¿sí? Y veía las ruinas y la ruina vuelve y se incorpora a tierra, ¿no? Obviamente, pues no tendrían las prestaciones
en cuanto a construir para masificar, ¿no? Masificar la vivienda, que son dos cosas que el desarrollo versus la contaminación que la construcción genera. Pues no sé, yo que un poco, pues como dice Hernán, nos quedamos un poco quietos ahí como que, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Seguimos, Carlos, haciendo construcción tradicional o empezamos a investigar el material? Yo creo que ahí está el reto que tenemos, ¿eh? Podemos ampliar nuestras miras. De hecho, es parte de lo que quiero contribuir al tema del escenario de lo que podemos hacer como ingenieros civiles. No nada más es digamos, los puntos como áreas finales que ya tenemos muy establecidas en ingeniería civil, sino hay procesos de contribución en muchas vertientes. Entonces, sobre todo los trabajos inter, trans y multidisciplinarios, temas más complejos, desde luego que implica pues un reto. Les pongo un dato y ya no lo incluí, pero sí importante que se los mencione. Les mencionaba, vean a China, échenle un ojo a China de lo que está haciendo. El famoso ojo de China en el cielo, el radiotelescopio, 500 metros de diámetro, su presa, 3 gargantas, 22,000 megawatts. Vean el tema del puerto de Shanghái, estamos hablando de más de 9 millones de contenedores que mueven. El puente Donghai, 32.5 kilómetros en el mar. La línea 3 del metro, impresionante, es un túnel de 60 kilómetros. El puente Shidoge, el colgante de 1,200 metros de claro y altura de 496 metros. Y la carretera que une a China con Pakistán en unas situaciones muy complejas. Y desde luego hay más obras que está haciendo en el mundo China, pero les quiero dar un dato importante. ¿Qué está haciendo China? Aparte de que, digamos que sus ingenieros han salido a diferentes partes del mundo a traer ese conocimiento, les doy datos relevantes de China. 8 de cada 10 políticos de China, a nivel local, provincial y nacional, se formaron en carreras del área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El gobierno anterior al de Xi Jinping, que es el que está, 8 de sus 9 miembros eran científicos e ingenieros. Actualmente, el 80% de ellos también tienen un perfil de ingenieros o científicos. Vean, para muchos, y esa es parte también de mi cruzada, para muchos que dicen que el ingeniero debe ser técnico y no político, ahí estamos cerrando. El ingeniero tiene una vertiente en su base que le permite, y lo dice el mismo presidente de China, y lo menciono muy referente, la ingeniería ha impulsado la historia de la humanidad y sus efectos se dejan sentir en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿por qué China está creciendo? Porque está basado en la innovación de sus políticos, que tienen una base científica y son ingenieros. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a las matemáticas y la física, un pensamiento lógico que nos permite una alta disciplina para un cargo público. Entonces, creo que por ahí va el camino de ver lo que están haciendo otros países, y China, hay que ver lo que está haciendo, ¿no? En diferentes rubros, claro, tiene sus contrapartes, y hay que también poder entender qué está sucediendo con la ingeniería china en particular, ¿no? Y su contribución en otros rubros. Bien, ingeniero Carlos, hay una pregunta. Un estudiante de materiales, del curso de materiales, Freddy Aldemar Villa, pregunta si hay avances o estudios de un material que disminuya las huellas de carbono y al mismo tiempo sea económico, o eso hay que comenzar a desarrollarlo. Yo creo que está en la oportunidad de poder desarrollar y encontrar esos equilibrios. Por ejemplo, hay diferentes materiales que se quieren incorporar a materiales que ocupamos normalmente, pavimentos flexibles, al tema de los muros, al tema de concreto, adicionales a algunos elementos. Si bien nos puede permitir la disminución del uso de cemento o del cemento asfáltico, por ejemplo, en los pavimentos flexibles, está muy bien en principio, pero
lo que decía con el tema de los paneles solares. El tema ahora de selección, procesamiento, trituración y pulverización de, por ejemplo, las llantas o de otros materiales para incorporarlos en sustitución, incrementa la huella de carbono. Entonces, buscando una finalidad se hace otro proceso que también genera una implicación no nada más de dióxido de carbono a la atmósfera, sino de trabajo, y se vuelve un tema económico. Entonces, por eso pongo esa delgada línea, porque es el tema de un balance adecuado, de sobre todo ver qué materiales ya son insustituibles. Creo que esos son los que tenemos que privilegiar. A mí me queda la inquietud si muchas investigaciones siguen buscando dentro de la caja y no han salido del bosque a mirar otras alternativas, pero realmente diferentes a ese círculo. ¿Sí hay investigaciones en ese sentido? Ese es el punto, Hernando. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Salir de la caja y no partir desde el punto de vista nada más ingeniería, sino tomar lo que está haciendo otras industrias, es lo que está pasando con diferentes metodologías y herramientas, que por eso nos está llegando Lean Construction, pues ya la construcción muy esbelta, ya muy específica, más eficiencia, agregar valor, que viene de una industria manufacturera, ¿no? Sistemas BIM, que ya viene con una contribución muy importante de inteligencia artificial y Big Data. Entonces, cosas que vienen de los sistemas computacionales. Es decir, tenemos que ver la complejidad, y no hay nada más complejo que la vida y la naturaleza. Y normalmente nosotros los separamos en especialidades para poder, por lo menos, entenderla mucho mejor. Pero el tema no quiere decir que la comprendamos en su complejidad. Entonces necesitamos de varios especialistas hacer un trabajo interdisciplinario. Sí, señor. Y es todo un proceso desde primeros pasos de la academia, ¿no? Desde luego. Bueno, pues estaba revisando. Creo que no hay alguna otra pregunta. Si alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario. Sí, con todo gusto. Y si no, pues, para que vean la cantidad de cosas que pueden emprender los estudiantes en su ámbito profesional y desde ahorita, desde la universidad. Sí, señor. Siempre les he comentado que a veces una conferencia, un punto de vista diferente puede hacerles cambiar no solamente su aspecto profesional, sino su proyecto de vida y enfocarse hacia algo muy interesante. Esta charla puede ser el inicio del proyecto de vida de algunos futuros ingenieros de la facultad. Ingeniero Carlos, pues agradecerle enormemente esa charla, esa reflexión tan importante, y esperar que muy pronto nuevamente nos acompañe en otros espacios académicos acá en la universidad. Sí, con todo gusto. Siempre ya está la disposición de que podamos avanzar y contribuir al desarrollo y aventurarnos a experimentar nuevas cosas y buscar alternativas que nos ayuden a encontrar caminos que a lo mejor a simple vista no sean visibles, que nos permitan trabajar más y conocer más a la naturaleza. Y como mencionaba ahora el ingeniero Oscar Ballesteros, director del programa, pues con 2 países vecinos y tan amigos y con tantas cosas en común, creo que hay muchas cosas también por desarrollar conjuntamente. Sí, desde luego, seguro que lo hay. Pues muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Agradecer también a todos los asistentes hoy a la conferencia y al congreso. Invitarlos mañana al cierre con 2 interesantes actividades. Muchísimas gracias para todos. Saludos a Lina también, que ya están. Saludos a Oscar y pues un gusto estar con todos. Marlene también, Lorena y... Sí, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Gracias por tu apoyo. Gracias. Un cariño siempre por ustedes y por la universidad. Gracias. Estamos en contacto. Claro que sí. Muy amable. Pues un gusto y buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Chao. Mayor gusto. Hasta luego. Hasta luego.